Vamos a Santiago, capítulo 1. Pongamos mucha atención, revisémoslo cuando estamos en nuestras casas. Dice: bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Debemos de entender que cada uno de nosotros alberga concupiscencia en el corazón. Y esa concupiscencia responde al llamado del pecado inmediatamente. Entonces, la concupiscencia nos atrae al pecado, nos seduce. En el versículo 15 dice: entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da luz al pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Estamos estudiando la caída. La vez pasada vimos esta porción. El Espíritu Santo inspiró a Santiago para explicarnos todo el proceso del cómo cada uno de nosotros podemos llegar a pecar. La tentación no es pecado. Podemos ser atraídos y todavía no es pecado. Pero si pasamos de ahí y caemos en la seducción, ya ahí la cosa se vuelve sumamente difícil. Entonces, esta porción de Santiago nos describe por inspiración del Espíritu Santo los pasos desde el principio hasta el final de cómo es que cada uno de nosotros llegamos a cometer un pecado. Pero Dios no se quedó ahí y nos da más detalles acerca de la caída, ¿no? Si vamos a Romanos 7, la explicación que está aquí va desde el versículo 7 hasta el versículo 25, pero solo vamos a detenernos del versículo 7 al 14, pero ustedes otra vez en sus casas pueden leer todo el capítulo, que es una explicación de la caída. Yo voy a leer ahorita solo del versículo 7 al 12. ¿Qué diremos pues? ¿La ley es pecado? En ninguna manera. Porque yo no conocía el pecado sino por la ley, porque tampoco conociera la codicia si la ley no dijera: no codiciarás. Mas el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, produjo en mí toda codicia, porque sin la ley el pecado está muerto. Esto es increíble. Sin la ley el pecado está muerto. O sea que el pecado, para poder obrar, necesita la ley. Sin la ley el pecado
no puede hacer nada. Versículo 9, y yo sin la ley vivía en un tiempo, pero venido el mandamiento, el pecado revivió y yo morí. Y hallé que el mismo mandamiento que era para vida, a mí me resultó para muerte. Porque el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, me engañó y por él me mató. Vamos a escudriñar esta porción despacio. Vamos a comenzar con la primera declaración que aparece en el versículo 7. Pablo se pregunta, y no él, sino que es la pregunta que se hace la gente. Dice, ¿la ley es pecado? Y Pablo dice, de ninguna manera. ¿Por qué esa pregunta? Si la ley es pecado. Porque resulta que la ley ocasionó que él muriera, o que cada uno de nosotros muriera. Porque esta es una explicación general que se aplica a todo ser humano. La ley le ocasionó a él y a nosotros nos ocasionaría lo mismo. Nos va a matar. Y como la muerte es el resultado del pecado, entonces uno se pregunta, bueno, si la ley me provoca muerte, entonces la pregunta es natural, ¿la ley es pecado? Y Pablo dice, en ninguna manera. La misma Biblia dice que la letra, hablando de la ley, el pacto antiguo, la ley es un ministerio de muerte. Y aún así dice que es gloriosa, pero que es más glorioso el ministerio del Espíritu. Pero la ley me puede producir muerte. Entonces la pregunta está ahí, ¿la ley es pecado? Pablo dice, en ninguna manera. Entonces la pregunta es, ¿para qué sirve la ley? Y la Biblia nos dice que la ley sirve para por lo menos tres cosas. Una, aquí mismo lo dice en el versículo 7, pero yo no conocía el pecado sino por la ley. O sea que la ley, una de las funciones de la ley es hacerme ver a mí qué es pecado y qué no es pecado. Si vamos ahí mismo en Romanos 3:20, dice, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado. Entonces la ley solo me permite conocer el pecado. Me declara lo que es justo y lo que no es justo. Pero vamos a Gálatas 3:19. Dice, entonces, ¿para qué sirve la ley? Dice, fue añadida a causa de las transgresiones hasta que viniese la simiente a quien fue hecha la promesa y fue ordenada por medio de ángeles en manos de un mediador. O sea que la ley, una vez que yo estudio la ley y puedo ver a través de la ley qué es pecado, entonces la misma ley me sirve a mí para refrenar la carne. Dice,
fue escrita a causa de las transgresiones, para que yo no siga pecando. Una vez yo sé que es pecado por medio de la ley, entonces si soy alguien que quiere obedecer a Dios, me limito. Entonces, otra función de la ley es esa: refrenar la carne que hay en nosotros para que pequemos menos que si no tuviéramos ley. La función más importante de la ley, ahí mismo en Gálatas 3:24, dice: de manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo. Esa es la función más importante. Un ayo es una persona que se encarga de la formación, la educación de los hijos de otra persona. Entonces un pastor y un maestro se encarga de la formación, de la educación de los hijos de otra persona, de Dios. O sea, esa función no la tiene el profeta ni el apóstol, sino que el maestro y el pastor. Pero ojo, lo hemos dicho varias veces, si no hay un pastor, si no hay maestros, entonces lo que me está diciendo la palabra, que la ley, este libro, me lleva a Cristo. Cuando uno está estudiando, cuando uno se matricula en la Facultad de Medicina, tiene un libro, en el primer año le dan un libro de texto. Entonces uno comienza a estudiar ese libro. Antes de hacer eso, uno no sabe qué es una vena o qué es una arteria, qué es un nervio, por ejemplo. Pero cuando estudia el libro y va a ver los cadáveres, entonces uno puede ver la diferencia, aprende. Llega el momentito en que yo ya no necesito el libro, sino que yo sé eso. Y es importante. Creo que una vez les conté un testimonio de un compañero. En el libro se lo ponen bien bonito, ¿no? La vena es de color azul, el nervio es de color amarillo y ¿cómo se llama? Y la arteria es de color rojo. Y por todas partes del cuerpo esos tres elementos van juntos. Ahí va la vena, la arteria y el nervio van juntos todos, siempre. Pero cuando uno es cirujano y uno está operando y que está todo lleno de sangre, usted no atina cuál es. En el libro es bien bonito, porque uno es la arteria roja, la vena es azul y el nervio es amarillo. Pero ahí no le aparece así en el paciente, ¿no? Entonces tiene que tener un entrenamiento. Pero ¿de dónde salió? Del libro. Y después pasa el otro año, otros libros. Y el estudio de todos esos libros hacen que la persona se convierta en médico. Entonces el médico es el resultado de haber estado estudiando esos libros. Cristo es el resultado, o más bien Jesucristo es el resultado de haber estado estudiando todos estos libros. Aquí son 66 libros de texto. Y él dice, todo eso es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Jesucristo es la manifestación viva de la justicia manifestada aquí por escrito. Él estudió esto
y dio a luz. O sea, Cristo es el resultado de lo que él estudió en la ley. O sea, la ley llevó a Jesús a dar a luz a Cristo. Pero eso no es solo cierto para él, es verdadero para cada uno de nosotros. Entonces, definitivamente, si la ley sirve para que yo conozca el pecado, para refrenar mi carne y para llevarme a Cristo, eso de ninguna manera puede ser pecado. O sea, al contrario, hemos dicho que la ley es una carta de amor de Dios para que yo sea hecho a su imagen y semejanza. Pero hay cosas que la ley no hace. Vamos a Romanos 3:20, ya que lo habíamos leído ahí. Romanos 3:20, ese versículo nos dice dos cosas. Dice, lo que veíamos primero, dice al final del 20, dice, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Pero la primera parte dice, porque por las obras de la ley ningún ser humano será justificado. Entonces la ley no me puede justificar. Y algo más, Hebreos 7, 18 y 19. Queda pues abrogado el mandamiento anterior a causa de su debilidad e ineficacia, pues nada perfeccionó la ley. O sea, la ley no me justifica y la ley no me puede perfeccionar. Fíjense qué contradicción de pensamiento. Por un lado me está diciendo que la ley me lleva a Cristo, pero por otro lado me dice la ley no me justifica ni me perfecciona. Y todavía más, ¿no? Ahí Gálatas 3:22. Dice, mas la Escritura lo encerró todo bajo pecado, para que la promesa que es por la fe en Jesucristo fuese dada a los creyentes. ¿Qué es eso? Eso significa que si no cumplimos la ley, es decir, no hacemos su voluntad, porque la ley es lo que expresa la voluntad de Dios. Si no hacemos su voluntad, estamos en pecado por desobediencia. Y alguien puede decir, pero ¿y cómo voy a cumplir si yo no sé la ley? Pues, aunque sea por ignorancia, igual que en lo natural, estamos pecando delante de Dios, ya sea por ignorancia o con conocimiento. Y eso es más grave. La palabra dice que si sabemos hacer las cosas y no las hacemos, vamos a recibir castigo. Y cuando no lo hacemos porque no sabemos, el castigo va a ser menor, pero siempre va a haber castigo. O sea, un poquito de menos leña en el infierno. Si no sabía, con poquita leña, pero si ya sabía y no lo hizo, con bastante leña. Ahora, otro problema. Santiago 2,
versículos 10 y 11. Porque cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiere en un punto, se hace culpable de todos los mandamientos. Porque el que dijo no cometerás adulterio, también ha dicho no matarás. Ahora bien, si no cometes adulterio, pero matas, has fallado en toda la ley. Imagínense qué problema. ¿Cómo es Dios? ¿Quién puede entender la mente de Dios? Son dos cosas contradictorias. Por un lado me pide que guarde sus mandamientos. Me dice que si lo guardo, eso no me permite. Bueno, Pablo era irreprensible en el cumplimiento de toda la ley. Y él no fue justificado ni fue perfeccionado, aunque cumplió toda la ley. Y él dice, soy irreprensible. No hubo manera. Imagínense, hermanos, cómo estamos. Porque yo soy consciente de que tenemos poco conocimiento de los mandamientos de Dios. Una de las razones es que no podemos estudiar la Biblia. Ahí es donde viene la importancia del tutor y del maestro, o del maestro. Yo caminé mucho tiempo estudiando la Biblia como a mí me enseñaron, pero gracias a la cobertura anterior, algo que agradezco a Dios, ahí aprendí a estudiar la palabra de Dios. Entonces, ahora yo estoy cumpliendo esa función, pero hay una resistencia. ¿Cuál es esa resistencia? Lo terrenal que hay en nosotros y lo animal que hay en nosotros. La carne, que es lo mismo que decir lo terrenal, la carne no quiere saber nada del espíritu, es completamente contrario. Y nosotros somos carne, ahí lo dice Pablo, mas yo soy carnal vendido al pecado. Imagínense esa lucha. Solo el Señor Jesús en su gracia y su misericordia puede romper eso. Porque aquí lo que nos está diciendo, imagínense ustedes, si yo me voy y quiero obedecer a Dios y digamos que ya me aprendo todos los mandamientos, conozco todos los mandamientos y me pongo a cumplirlos, les va a pasar lo mismo que le pasó a Pablo. Pablo murió por eso. Fue hasta que tuvo ese encuentro con el Señor que se dio un cambio total. Y Él queda como maestro para nosotros al enseñarnos la palabra. Pero ¿qué nos está diciendo acá? Que si yo fallo en una cosita, de nada me sirve cumplir todo lo demás. Hay un grupo de personas que tratando de eliminar esa cuestión de llevando
el pensamiento de cómo el hombre puede cumplir los mandamientos de Dios, surgió lo que se llama el mesianismo. O sea, el mesianismo lo que pretende es que cumplamos los mandamientos tal como fueron escritos en el Antiguo Testamento, de manera literal. Pero ellos no se han dado cuenta que aquí dice que si fallo en uno, es como que haya fallado en todo. Porque ellos, por más que lo intenten, no pueden cumplir, no hay manera, no hay templo. Entonces no hay manera que cumplan todos los mandamientos. Por eso necesitamos no una religión, necesitamos estudiar esta palabra para encontrarnos con Cristo. Dice, escudriñar las Escrituras porque ellas hablan de mí. Entonces necesitamos estudiar la palabra para encontrarnos con una persona, no para tener conocimiento. Así que yo insisto, hermano, hay un lenguaje, la clave está en aprendernos el lenguaje. Si aprendemos el lenguaje vamos a poder en forma individual, ya sin ayuda de nadie, poder ir penetrando más y más y más en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Es lo que Pablo dice, que Él dejó todo para buscar la excelencia del conocimiento de Cristo. Pero ¿qué pasa? Hay que entender de qué está hablando. Si yo solo hago 2 años de medicina y ahí me quedo, no, yo tengo que dejar atrás los 2 años de medicina, pero tengo que ser para seguir adelante, hasta llegar a la meta. O sea, siempre debemos de seguir y seguir buscando. Esto que estoy diciendo suena duro. Hay una hermana que cuando hablamos de esto, lo primero que dice, ay hermano, nunca vamos a poder hacer eso. Porque da la apariencia de que es muy difícil. Pero la misma palabra, el mismo Señor Jesucristo dijo, compara sus mandamientos con un yugo. Y Él dice, mi yugo es fácil y dulce de llevar. Pero eso es cierto para el espíritu. Para la carne, esto se vuelve una cosa terrible. ¿No? Dice, la Biblia lo encerró todo bajo pecado. Porque en cualquier profesión que nosotros tengamos, hablando de la profesión de médico, por ejemplo, si yo le cobro de más a una persona, posiblemente eso no sea la voluntad de Dios. Si yo le cobro de más por una consulta, y yo he oído argumentos como este. Resulta que un electricista, por irle a cambiar un foco, le cobran entre 10, digamos, si es electricista certificado, con permiso de la, no sé de quién le da permiso, pero con permiso, 10, 12 o hasta $15 por hacer eso. Entonces, un colega platicando conmigo me dice, si uno de esos por ir a cambiar un foco cobra $15, yo que le doy una
receta para que se cure de una enfermedad, puedo cobrarle 50. Pero hay quienes que 50 no es suficiente, ¿no? Así pasa con los diputados también, dice que 3.500 no es suficiente, entonces hay que dar bonos, y así. ¿Quién mide eso? Estamos en todas nuestras actividades como padres, como madres, como hijos, todos tenemos un rol. Y por ignorancia estamos pecando, porque no hacemos la voluntad de Dios. Ahora bien, algo que hay que aprender a reconocer es el espíritu de engaño. Porque resulta que la iglesia, como dice Pablo, me temo que así como Eva fue engañada, ustedes también. Y así sucede. Entonces la iglesia ha aprendido a cumplir mandamientos de hombres creyendo que se está obedeciendo a Dios. Y esos mandamientos que uno escucha en la iglesia cada vez son menos duros, cada vez son más relajados. O sea, los mandamientos de hombre basados en la ley lo que tienden es a relajar lo que Dios pide. Y acuérdense que Dios lo que pide siempre es que muramos a la carne. Entonces, por razones de tiempo vamos a ir terminando acá. Yo he estado insistiendo en que cada uno de nosotros debe entender la importancia de estudiar la palabra. Fíjense que hace 15 días estaba compartiendo, vamos a Jeremías 44, yo mencioné esta cita. Jeremías 44, este es solo un pequeño ejemplo. Jeremías 44, 16 y 17. La palabra que nos has hablado, le dice el pueblo a Jeremías, la palabra que nos has hablado en nombre de Jehová, no la oiremos de ti. Esto sigue igual hoy. Sino que ciertamente pondremos por obra toda palabra que ha salido de nuestra boca para ofrecer incienso a la Reina del Cielo, derramándole libaciones. Yo pregunté que quiénes sabían que era esa palabra. Solo 3 levantaron la mano. Fíjense, así como esa palabra, en la escritura hay cientos de palabras que no conocemos, y con solo que usted no conozca esa palabra, ya no entendió lo que está queriéndonos decir. Ahora, ¿de dónde sacó el pueblo de Dios? Porque eran judíos, pueblo de Dios. Esta porción está hablando del sacrificio continuo, el holocausto continuo. Y en el versículo 40 dice, además, con cada cordero 1/10 parte de un efa de flor de harina, amasada con la 4ª parte de un hin de aceite de olivas machacadas, y para la libación, la 4ª parte de un hin de vino. O sea que la libación, que cuando usted va al diccionario y busca qué es libación, es derramar, por eso ya derramando libaciones.
es una orden de Dios, es un mandamiento de Dios, es la ley para el pueblo de Dios. Dios quiere que le derramen libaciones. Pero aprovechando esa ley, el enemigo engaña a la iglesia y salen con otra cosa. Y entonces la gente cree que está obedeciendo a Dios cuando en realidad no lo está haciendo. Vamos a Filipenses 2, versículo 17. Dice el apóstol Pablo: y aunque sea derramado en libación sobre el sacrificio, fíjense, es un mandamiento, solo que ya no tengo que echar la sangre sobre el altar, la sangre de un animal, que es el vino es figura de eso, sino que ahora tengo que derramar mi vida delante de Dios. Ya hemos visto eso. A eso la Biblia le llama libación, o sea, es un mandamiento de Dios. Pero por el engaño de Satanás, ni siquiera se oye hablar de eso en las iglesias. Y el apóstol Pablo, captando la sombra, por inspiración del Espíritu Santo, nos explica cómo nosotros podemos derramarle libaciones a Dios, no a la diosa del cielo, a Dios. Es derramar nuestra propia vida para que nuestra carne muera, ¿no? Vamos a dejarlo ahí. Acuérdense que esto es en cuanto al contexto de la caída, y solo estamos estudiando la primera parte de Romanos 7:7, donde ¿es pecado la ley? No, no es pecado. Necesitamos la ley, porque la ley es el ayo que me va a llevar a Cristo. No hay otra manera. No lo que dicen los hombres, sino lo que dice la palabra de Dios.